Cerdo, la película. Las preguntas que alguien se hace como director son las mismas que se hace el escritor o el actor. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasa si no lo hago? Una vez que se descubre lo esencial, se sabe lo que hay que dejar fuera, cortar. ¿Por qué empieza aquí la historia? ¿Por qué Edipo tiene que averiguar quiénes son sus padres? Esta es una pregunta tramposa cuya respuesta es: no tiene que averiguar quiénes son sus padres. Tiene que salvar a Tebas de la plaga y descubre que él mismo es la causa de la calamidad. Su simple pesquisa lo lleva a una correría que termina con su hallazgo. Según Aristóteles, Edipo es el modelo de toda tragedia. Dumbo tiene grandes orejas, ese es su problema. Nació con él, luego el problema se empeora, la gente se burla más y más de él. Tiene que tratar de aprender a remediarlo. Sobre la marcha se topa con algunos pequeños amigos que llegan a ayudarlo en este mito clásico. El estudio de los mitos es muy útil para los directores. Dumbo aprende a volar, desarrolla un talento que no sabía que estaba en él, arriba a una comprensión de sí mismo, que él no es peor que sus compañeros. Tal vez no es mejor, pero es diferente y tiene que ser él mismo. Cuando descubre esto, su recorrido ha terminado. El problema de sus orejotas no ha sido resuelto porque éstas se hayan reducido, sino por un autodescubrimiento, y la historia acaba. Dumbo es ejemplo de una película perfecta. Es muy bueno ver caricaturas. Para los que quieren dirigir, es mejor ver caricaturas que películas. En las viejas caricaturas se puede apreciar que sus creadores comprendían la teoría del montaje, o sea, que podían hacer lo que les diera la gana. No era más caro dibujar los cuadros desde una perspectiva inclinada u otra alejada. No tenían que retener hasta muy tarde a los actores para dibujar a 1 o a 100 personas, ni tenían que mandar traer ese carísimo jarrón chino. Todo se basaba en la imaginación. La toma que vemos es la que el artista vio en su imaginación. Así que al ver caricaturas se aprende mucho acerca de cómo escoger tomas, cómo contar la historia en cuadros y cómo cortar. Pregunta: ¿qué hace que la historia arranque ahora? Porque si no se sabe lo que hace arrancar a la historia, cuál es el ímpetu que la echa a andar, entonces hay que gravitar sobre la historia previa, la anécdota o cualquiera de esos horribles términos que esos cerdos allá en Hollywood usan para describir un proceso que no solo no entienden, sino que ni siquiera les importa. La historia no arranca porque el héroe de repente se le ocurre una idea. Empieza a existir por un acontecimiento concreto exterior. La plaga sobre Tebas, las orejotas, la muerte de Charles Fortes Kane. Así que la historia se empieza de un modo que arrastre consigo al público. Ellos asisten a su nacimiento. Entonces van a querer saber qué pasa a continuación. Hubo una vez, por ejemplo, un hombre que tenía una granja, o una vez hubieron 3 hermanos, justo como un chiste grosero. De esa manera se estructura la obra dramática, la cual, como el chiste grosero, es una forma especializada del cuento de hadas. El cuento de hadas es una magnífica herramienta de aprendizaje para los directores. En esos cuentos aparecen las imágenes más simples, son relatados sin la menor elaboración, sin intentar caracterizar a los personajes. Eso se deja a la audiencia. En los cuentos de hadas vemos que es bastante simple saber cuándo empezar y cuándo terminar. Y si se pueden aplicar esas simples pruebas a la obra en su conjunto, también se pueden aplicar a las escenas, que son solo pequeñas obras, y a los golpes o compases, que son solo etcétera. Había una vez un granjero que quería vender un puerco que tenía. ¿Cómo saber cuándo hay que terminarlo? Cuando el cerdo ha sido vendido o cuando el granjero descubre que no puede venderlo. Cuando el final del silogismo se ha presentado. Ahora bien, no solo se sabe cuándo empezar y cuándo terminar, sino también qué incluir y qué dejar fuera. Con toda probabilidad, un interesante encuentro del granjero con una porquera que nada tiene que ver con la venta del cerdo no debería ser parte de la película. Al tramar un film, también se puede hacer la pregunta: ¿qué está faltando aquí? ¿Se va de principio a fin en una progresión lógica? Y si no es así, ¿qué cabo faltante haría lógica la progresión? He aquí una historia. Había una vez un granjero que deseaba vender un puerco. Bien,
¿Cómo abre este film? ¿Cuáles son las tomas? ¿Cómo elaborar la lista de tomas? Estudiante. Estableces una buena granja. Mamet. ¿Por qué tienes que hacer eso? En Hollywood todos se la pasan bufando, pero entonces no vamos a saber dónde estamos. Pero yo les digo, damas y caballeros, ¿cuántas veces en las miles de películas que todos hemos visto alguien ha dicho, ¡hey, un momento, no sé dónde estoy! De hecho, más bien sucede lo contrario. Uno entra a ver una película a la mitad, prende la televisión y ya va a la mitad. Ve una videocinta a la mitad y de inmediato sabemos siempre exactamente qué está pasando. Nos interesamos porque queremos saber qué está pasando. ¿Qué sería mejor que una toma que establezca una granja? Que daría respuesta a la pregunta ¿por qué esto ahora? Estudiante. La razón para desear vender su puerco. Mamet. Esa razón. ¿Cuál es? La respuesta nos guiará a un principio muy específico, un principio para este film más que un principio para un film. Había una vez un granjero que deseaba vender un puerco. Nos lleva a un granjero que tenía que vender su puerco. Hallarán que el estudio de la semántica, que es el estudio de cómo las palabras influyen en el pensamiento y la acción, les ayudará inmensamente como directores. Noten la diferencia entre esos dos principios. Llevan por trenes de pensamiento muy divergentes. Harán que cambien las palabras que usen para transmitir sus ideas a los actores. Es muy importante ser conciso. Muy bien. Había una vez un granjero que tenía que vender un puerco. Estudiante. Una toma abierta de cerdos en un pastizal y luego el granjero cruza el pastizal. La toma siguiente es un letrero que dice se vende y que él está clavando. Mamet. ¿En un cerdo? Estudiante. En un poste. Mamet. En un film o en cualquier otro arte, la exposición viene a servir para lo mismo. Si explican el chiste, la audiencia lo entiende pero no se ríe. El verdadero y esencial arte de escoger las tomas no pone tanto el énfasis en que el público entienda como en cuidar la claridad con que se cuenta la historia. Tú no eres más listo que ellos, ellos son más listos que tú. Si tú entiendes la historia lo mejor que puedas, entonces ellos también la entenderán. Poner un letrero es una salida fácil. Esto no siempre es malo, pero pienso que podemos intentar algo mejor. Por ejemplo, preguntar qué está haciendo el personaje, o mejor aún, preguntar cuál es el significado de la escena. Para comprender mejor esta distinción, me permito recomendar el capítulo Análisis del Manual Práctico para el Actor de Bruder con Olnet et al. A la letra en la página, como está escrito, el granjero tiene que vender a su puerco. ¿Qué significa esto en esta escena? La esencia de tener que vender a un cerdo podrán ser muchas cosas. Podría ser que un hombre pasa tiempos difíciles o que tuvo que dejar su hogar ancestral o dejar de ver a su mejor amigo. Estudiante. Un hombre tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Otro estudiante. Un hombre tenía demasiados cerdos. Mamet. Bueno, sí, pero estás en un nivel distinto de pensamiento. El punto no son los cerdos, ¿verdad? Sino qué le significa el cerdo al hombre. El negocio de un hombre, por ejemplo. ¿Cuál puede ser el significado de esto? El negocio creció demasiado rápido para él. Lo que se busca dramatizar no es la superficie. Un hombre necesita vender a su cerdo, sino la esencia, lo que vender al cerdo significa en esta historia. ¿Por qué necesita vender al cerdo? Entre mayor sea la especificidad con que piensen en la naturaleza de la historia, más podrán pensar en la esencia y no en la apariencia de la historia, y más fácil será dar con las imágenes. Es mucho más fácil hallar imágenes específicas para un hombre constreñido por las circunstancias que para hubo una vez un hombre que tuvo que vender a un puerco. Jung escribió que uno no puede permanecer displicente ante las imágenes, las historias de las personas que están siendo analizada. Uno tiene que entrar en ellas. Si entran en ellas, les significarán algo, y si no, su subconsciente nunca empezará a trabajar y nunca llegarán a nada,
que el público no pueda pensar por sí mismo y mejor en su propia casa sin necesidad de salir al cine. Es como el actor que en su casa se figura el supuesto significado de la representación para luego subirse al escenario a hacer eso. Probablemente el público entenderá a este actor y su representación, pero al mismo tiempo pasará sin pena ni gloria para ellos. Cerdo en venta. ¿Por qué? El problema empieza desde este momento. La película comienza con la gestación o el descubrimiento del problema. La mayoría de las películas comienzan así. Querido, ese maldito puerco que apenas podemos mantener, ¿sigue tragándose las últimas provisiones que quedan en la casa? El verdadero arte del director de cine es aprender a prescindir de la exposición para así involucrar al espectador. A ver, quiero oír unas muy dramáticas listas de tomas que comuniquen la idea de ¿por qué esto ahora? Estudiante, llega un pagaré del banco. Mamet, no nos vayamos por ahí. Estudiante, empecemos con una tumba. El granjero está ahí junto y la siguiente toma sería en la casa que está casi vacía, igual que la alacena. Mamet, cuando vamos a la alacena vacía podríamos pensar, ¿por qué no matan al puerco? Aquí va una historia diferente. Una niña pequeña con ropas rasgadas juega en el patio. Luego una toma del cerdo que brinca a la cerca y ataca a la niña. Niña jugando en patio, ve algo, echa a correr. Segunda toma, cerdo brinca a ese lugar, gruñe, 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 gruñe. Y la tercera toma es del granjero yendo por el camino con el cerdo. ¿Esto les cuenta una historia? Sí. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin mostrar al cerdo lastimando a la niña? No queremos verlo lastimándola porque eso provocaría una de dos cosas. Uno, o al diablo todo, qué cosa más falsa. O dos, Dios mío, es real. Cada una de estas posibilidades aleja al espectador de la historia que se está contando. Y ninguna es mejor que la otra. O no está realmente copulando con ella, oh, Dios mío, está realmente copulando con ella. En ambas el espectador se pierde. Si sugerimos la idea, podemos firmarla mejor que si la mostramos. ¿Qué tal si, por ejemplo, cortamos en la niña jugando en el patio a la mamá en la cocina que reacciona, corre, agarra una escoba? La tercera toma es del papá sacando al cerdo de la porqueriza. Toma el camino y lo vemos pasar la reja de entrada. Obviamente va a deshacerse del animal. Estudiante, pero podría simplemente matar al cerdo. ¿No debemos mostrar la alacena vacía para dejar claro por qué tiene que venderlo? Mamet, si tratas de narrar el hecho de que la familia está al borde de la pobreza, divides el foco de atención. Lo divides entre 1, necesito el dinero, y 2, el puerco atacó a mi hija. Entonces, el hombre tiene 2 razones para venderlo, lo cual no es tan bueno como una sola razón para hacerlo. 2 razones es igual a ninguna. Es como decir, llegué tarde porque los choferes de camiones están en huelga y mi tía se cayó por las escaleras. Así que ahora, ¿cuál es la idea? Hubo una vez en que un hombre tuvo que vender un peligroso cerdo. Estudiante, la primera toma es de la niña jugando en el patio, otro estudiante. La segunda del puerco viendo a la niña. Otro estudiante, corte a mamá en la cocina. Mamet. Ella oye algo, voltea, recoge una escoba y sale a la carrera de la casa. Corte a toma del granjero jalando al puerco por el camino. Bien, he aquí otra posibilidad. Interior de un establo. Toma de la puerta. Se abre. Llega un granjero en ropa de trabajo. Entra y deja su asadón. Recoge una linterna y la enciende. Ahora se da la vuelta y tenemos una toma que lo sigue mientras pasa frente a varios pequeños corrales hasta uno donde hay un cerdo. Deja la linterna sobre la media barda del corral. Se agacha y recoge una pequeña coladera y la pone frente al cerdo. Entonces vacía un saco de granos en la coladera. Lo voltea por completo y lo vacía. Corte de nuevo a la coladera y solo 2 o 3 granos caen en ella. Entonces, día siguiente, esto es exterior día, que muestra al público que ha pasado tiempo, sabemos que la secuencia del establo fue de noche. Hubo una linterna en juego. Ahora tenemos una toma del exterior y es de día. Puede ser puntilloso sugerir que un guión de cine no incluya la descripción
el día siguiente. Pero como el público solo puede determinar que es el día siguiente por lo que ve en la pantalla, quizá sea un hábito saludable de escribir solo aquellas cosas que estarán en pantalla. La toma del granjero jalando al puerco por el camino. ¿Cómo nos las arreglaremos con esto? Estudiante, ya no nos estamos preocupando por la nenita. Mamet, es verdad, es una historia diferente. Una es la idea de un hombre deshaciéndose de un peligro, un hombre erradicando el peligro, y otra la de un hombre puesto en circunstancias que lo oprimen. Sí, tienes razón, prefiero al cerdo peligroso. ¿Cómo sabemos que esta historia ha llegado a su final? Estudiante, ¿lo vende o no lo vende? Mamet, entonces, ¿qué pasa ahora? Juan, el dueño del animal, va por el camino con el puerco cuando llega a una encrucijada y, como decimos en Chicago, ve a un hombre de apariencia próspera que justo pasa por ahí. Inician una conversación y Juan lo convence de que le compre el cerdo. Y cuando el trato está a punto de cerrarse, ¿qué pasa? Estudiante, el cerdo muerde al hombre. Mamet, dijimos que la esencia de la escena era que el hombre quiere quitarse de encima al cerdo. Se le ofrece una oportunidad perfecta para venderlo. Bravo, no le esperaba, pensaba que iba a tener que recorrer todo el maldito camino hasta el pueblo y luego de vuelta en el autobús sin nada a la mano para leer. De pronto, salido de la nada, llega el tipo, el comprador, la oportunidad perfecta se presenta y ¿qué pasa? El cerdo, el peligroso cerdo, muerde al tipo. Ahora bien, ¿de qué trata este golpe? Estudiante, intento fallido. Mamet, no, vamos a describir este golpe dramático en función de que es un paso en el camino hacia el objetivo de la escena, deshacerse de una posesión peligrosa. Podría enunciarse así: aprovechar una oportunidad de oro, subrayando el lado activo del golpe. Intento fallido nos dice solo del resultado. La mejor parte de este método es esta. ¿De qué dijimos que se trataba el film? Un hombre tenía que librar a su casa de un peligro. Eso es lo que hay que filmar. No importa si todos sus camarógrafos, asistentes de dirección y productores les insisten en que muestren más de la granja. Ustedes le dirán, ¿por qué? No es una película sobre una granja. ¿Quieren ver una película de una granja? Muy bien. ¿Saben qué? Vayan a una conferencia ilustrada con transparencias sobre el campo. Vean un libro, un mapa. Esta es una película sobre un hombre que tiene que poner a su casa a salvo de un riesgo. Hagamos esta película. El público sabe cómo es una granja o no lo sabe, pero esa es su perspectiva. Respetemos su privacidad. Entonces, un hombre trata de aprovechar una oportunidad de oro. Estudiante, bueno, podríamos empezar con él caminando con el cerdo y a un lado del camino, arreglando la rueda de una carretera, está otro granjero. Él se acerca y toma la iniciativa de hablarle. Mamet, las tomas. Nuestro tipo va caminando. Se detiene porque ve algo. Y puesto en su punto de vista, una carretera con una rueda rota, dos puercos en la carretera y un próspero granjero arreglando la rueda. Ahora, ¿qué nos gustaría añadir? Para seguir con la idea de aprovechar, ¿qué tal si él hace algo con el puerco? Estudiante, podría caminar de otro modo, diferente, sabedor de que va a vender al animal. Mamet, la idea es aprovechar. El verbo no es hacer una venta, sino aprovechar. Estudiante, puede alinear al puerco. Mamet, la toma es, él saca un pañuelo y limpia la cara del puerco. Quiere venderlo. Estudiante, podría amarrar el pañuelo alrededor del cuello del animal. Mamet, me encanta el pañuelo. Pensemos en otra cosa. ¿De qué otro modo puede él aprovechar la ocasión? Él hacia el cerdo, le amarra el trapo en el cuello y va hacia el otro hombre. ¿Qué pasará ahora? Estudiante, tal vez ayudaría al hombre a arreglar la rueda, así se ganaría su confianza. Mamet, eso podría hacer. Eso le ayudaría a aprovechar. Bien. Estudiante, echarle la mano al tipo facilitaría la venta. Mamet, sí. Tenemos la toma de él acicalando al cerdo, luego una toma en la que lo lleva hacia el granjero, quien está ya empujando la carreta. Quizá lo ayude a empujarla el último centímetro antes de subir al camino, y la toma de estos dos hablando un par de segundos. El nuevo granjero mira al puerco, mira a nuestro hombre, hablan, el nuevo se lleva la mano al bolsillo, le da el dinero al otro. No tiene que ser más intrincado que esto. ¿Con ello se cuenta la historia? O tal vez no poner al tipo con la mano en el bolsillo. Tenemos
a los dos hablando, bla, bla, bla. Estudiante, ¿y la toma del puerco con la misma mirada que le vimos antes de que atacara a la niñita? Mamet, exacto. Tenemos a los dos hablando, se dan la mano. Ahora una toma del nuevo granjero recogiendo al viejo cerdo y subiéndolo a la carreta. Es una carreta abierta para que podamos tener una toma del cerdo arriba de ella, un gran acercamiento del cerdo. Cortamos al punto de vista del animal a través de unos barrotes, de los dos tipos hablando, mientras el nuevo granjero mete la mano a su bolsillo para sacar el dinero. Cortamos a la toma de estudiante, el puerco escapando de un salto de la carreta, y la siguiente toma es de nuestro granjero por el camino jalando al puerco. Mamet, bravo. Ahora sí que estamos contando la historia de hubo una vez un granjero que hizo todo lo que pudo para vender a un peligroso cerdo. Así que nuestro hombre ha vuelto a su peregrinar con el cerdo. ¿Cuál será un próximo intercambio? ¿A dónde va a ir? ¿Alguna idea? Asegurémonos de cumplir la regla contra la circularidad. No hagas la misma cosa dos veces. Esta circularidad o repetición del mismo incidente bajo distintas apariencias es antitética con la forma dramática. Es característica tanto de la épica como de la autobiografía y razón de que ambas se adapten a la forma dramática con mucha dificultad y poco éxito. Estudiante, el rastro, Mamet. A continuación vamos al rastro. Muy bien, pero antes de llegar ahí, no estaría mal hacer avanzar la historia. ¿Por qué era una oportunidad de oro encontrar al granjero a la vera del camino? Estudiante, porque ya no tenía que viajar. Mamet, entonces, ya que desperdició esa oportunidad dorada, ¿ahora qué? Estudiante, tiene que recorrer todo el camino hasta la ciudad, finalmente. Mamet, ¿y con cuál largamente honrada convención cinematográfica dramatizamos eso? Estudiante, es de noche y era de día. Mamet, es de noche y estamos en el rastro. La oscura, como de tinta derramada, negrura egipcia de la noche ha caído, como solo ella sabe hacerlo, inafectada por el brillo rosáceo de las lámparas de vapor de mercurio de las calles de la ciudad, reflejada en el smog enjaulado por la capa de inversión térmica, causado por esos motores de combustión interna, tan favorecidos por los hombres y mujeres urbanos de hoy como medio para potenciar aquellas máquinas diseñadas para y encargadas de su transportación. La noche, repito, la noche ha caído. Mitad del eterno círculo. En suma, giró la rueda incansable del día y la noche. Noche, para algunos tiempo del sueño, mientras que para otros tiempo de vigilia, como es el caso de nuestro granjero. La noche ha caído. Ahora él entra caminando a la ciudad, cansado. Ya es de noche y se dirige al rastro. ¿Alguien dice algo? Estudiante. ¿Y si está cerrado? Mamet, el rastro está cerrado. ¿Y entonces qué? Ponlo en tomas. Estudiante, toma de la calle de noche con el granjero y el puerco. Otra toma del rastro. Lleva al animal para allá. Toma del granjero ante la puerta del rastro. Está cerrada. Mamet, sí. ¿Qué idea se supone que estamos dramatizando aquí? Estudiante, última oportunidad para vender el cerdo. Mamet, llamemos a este golpe el fin de la fatigosa travesía. No que sea su última oportunidad, es que la historia se acabó. Ahora bien, estamos teniendo buena suerte a resultas de un buen diseño. Estamos obteniendo cierto kilometraje extra gracias a que fuimos asiduos seguidores de la forma. ¿Cuál es el kilometraje extra? Es de noche porque le tomó un largo tiempo llegar al rastro. Y fue así porque no consiguió un viaje en el camión. Y no lo consiguió porque el cerdo mordió al chofer. Al mismo peligroso cerdo sobre el que estamos componiendo una historia. Así que aún la noche es una variable del argumento. El kilometraje extra es que el rastro está cerrado. Ahora tenemos una toma de la fachada del rastro, en ángulo cerrado desde la vuelta de la esquina, y vemos que hay una luz encendida y nos asomamos a la oficina, un pequeño cuarto, y vemos que la luz se apaga. Un tipo sale por la puerta de la oficina, la cierra con llave y sale por la izquierda de la pantalla. En eso, el granjero entra por la derecha y trata de abrir la puerta. Entonces, tenemos el fin de la fatigosa travesía. Estudiante, ¿cómo sabemos que es el rastro? Mamet, ¿cómo lo sabemos?
Hay un gran corral lleno de puercos en la parte trasera. No tenemos que saber qué es el rastro. Lo que hemos de saber es que es donde él quiere ir. Es el final de la travesía. Hay un edificio con un cercado con muchos puercos y él camina hacia allá. El fin de la travesía. No significa, sin embargo, el fin de la historia. Fin de la fatigosa travesía es solo el título de este golpe. Cada giro nos lleva al siguiente. Por eso es una buena historia. Edipo quiere acabar con la plaga. Él averigua que esta plaga azotó a Tebas porque alguien asesinó a su padre y descubre que él es el hombre. Cualquier buena obra dramática profundiza y profundiza, llevándonos así hasta una resolución a la vez sorpresiva e inevitable. Es como el chicloso turco, siempre sabe bien y siempre se pega a los dientes. Estudiante. ¿Hace falta que el tipo salga del rastro? Mamet. Pienso que sí. Pero es la misma cuestión que en dónde coloco la cámara. En determinado punto, tú, el director, vas a tomar decisiones que pueden parecer arbitrarias, pero que están, de hecho, basadas en una comprensión estética de la historia que emerge sin cesar. Mi respuesta a tu pregunta es, pienso que sí. Fin de la fatigosa travesía. ¿Cuál herramienta vamos a utilizar para ayudarnos a determinar qué pasa después? Estudiante, la línea argumental. Mamet. Y sabemos que esa línea es que él quiere librarse de un peligroso cerdo. Estudiante, así que se sienta y espera. Mamet. Podría sentarse y esperar en el rastro. Estudiante, podría amarrar al cerdo en el rastro e irse por la calle a un bar. Se siente y toma un trago y al otro granjero, el de antes, llega y empieza un pleito. Regresamos al cerdo que está tratando de soltarse de la cuerda, se libera, corre al bar y salva a nuestro hombre. Mamet. Ahora recibimos un bono extra por nuestro dinero. Nos interesamos en nuestra historia con sus detalles y peculiaridades y ella misma nos sugirió un final posible. Y la razón de que nos riamos de nuestro final es que contiene los dos elementos esenciales que aprendimos de Aristóteles: sorpresa e inevitabilidad. Aristóteles emplea palabras muy diferentes, pues él está hablando de la tragedia más que de lo dramático en general. Los llama terror y piedad. Piedad por la suerte del pobre tipo que se ha metido en tal apuro, y terror porque al identificarnos con el héroe vemos que también a nosotros podría ocurrirnos. La razón por la cual nos identificamos es que el escritor dejó fuera lo narrativo y solo vimos la historia. Podemos identificarnos con la persecución de una meta. Es mucho más fácil que hacerlo con algunos rasgos de carácter. La mayoría de las películas están escritas al estilo de es un tipo chiflado, excéntrico, que... Entonces, claro, no podemos identificarnos con esa persona, no nos vemos en ella porque no se nos muestran sus empeños, sino su idiosincrasia, que lo separa de nosotros. Su dominio del karate, su singular hábito de servirse de cantos tiroleses para llamar a sus perros, su peculiar pasión por los autos antiguos. ¡Cuán interesante! Es una bendición que la gente en Hollywood no tenga alma, así no tienen que sufrir con las vidas que llevan. ¿Alguien quiere sugerir otro final? Estudiante, justo estaba pensando que el cerdo quizá tiene que atacar a una persona más. Mamet, como dice Leadbelly del blues. En el primer verso usa un cuchillo para cortar el pan, en el segundo úsalo para una rasurada y en el tercero para matar a la que te engaña. Es el mismo cuchillo, pero cada vez cambia lo que está en juego, que es precisamente cómo se estructura una obra o un film. No vamos a usar el cuchillo para cortar pan en el primer verso y para cortar queso en el segundo. Ya sabemos que puede cortar pan. ¿Qué más puede hacer? Estudiante, pero ¿no deberíamos a estas alturas y de algún modo abundar sobre el peligro del animal para hacer más vehemente el asunto? Mamet, no necesitamos meter al granjero en líos, tenemos que sacarlo del problema. Recuerden, nuestra tarea no es crear caos, sino al contrario, crear orden en una situación que se ha vuelto caótica. Tampoco tenemos que preocuparnos por hacerla interesante. La única preocupación ha de ser deshacerse del cerdo.
Vamos a completar esta historia de una manera feliz y brillante, que sea a la vez sorprendente e inevitable, o al menos agradable, o ya muy de menos, que tenga consistencia interna. Estamos sentados en los escalones con el cerdo. Es de noche. El rastro está cerrado. Estudiante, bueno, en la siguiente toma es de día y llega un tipo que sube los escalones para abrir la puerta del rastro. ¿Y pueden adivinar qué va a pasar entonces? El puerco será vendido, Mamet. Y se acabó la película. ¿De acuerdo? Estudiante, ¿qué tal esto? Es de mañana, él se despierta, piensa que algo ha desaparecido o busca su cartera y no está. Entonces cortamos al cerdo sentado ahí tan tranquilo y entonces otra toma. Un tipo está tirado allí, muerto con la cartera en su mano. El cerdo salvó la billetera. Mamet, o sea que el cerdo se redime a sí mismo y él puede dejarlo en libertad. Dejar al cerdo en libertad cumple con el propósito original, ¿o no? Pues este era que él se librara del peligro. Estudiante, ¿por qué no lo dejó en libertad antes? Mamet, bien, muy bien. Has dado con una importante laguna lógica que tiene nuestro film. Él ha estado tratando todo el tiempo de librarse del peligro. Tras la primera secuencia, cuando el cerdo ataca a la niñita, necesitamos, como tú lo señalas, una segunda secuencia a la que podríamos llamar una solución fácil para un problema difícil. En esta secuencia, el granjero se lleva al cerdo, toma del animal abandonado por ahí a medio campo, toma desde el punto de vista del cerdo del granjero alejándose, toma del granjero llegando a casa, se detiene, toma desde su punto de vista del puerco de nuevo en su corral. Y ahora sí, retomamos la historia y la siguiente secuencia después de la solución fácil es aprovechar una oportunidad de oro. Bien, creo que este descubrimiento la hace una mejor película. Por cierto, siempre he hallado que estos puntos, al parecer triviales, acaban sin falta por revelar información importante cuando se les explora. Son, pienso, como los detalles menores o medio olvidados de los sueños. Uno se siente tentado a barrerlos de lado y considerarlos sin importancia, pero ningún paso en la progresión lógica puede no tener importancia. Ya sé, por experiencia, que persistir en estos pequeños puntos nos brindará una recompensa. He aquí otro posible final, es el amanecer. La gente de sonido, damas y caballeros, lo está torturando para que acepten la inclusión de cantos de pajaritos. ¿Qué se le va a hacer? Vemos al mismo tipo de la oficina abrir el rastro y ver al cerdo. Abre y lleva al cerdo al corral. Nuestro hombre despierta, no está el animal. Entra, quiere a su puerco. El dueño dice, ¿cómo voy a saber que este puerco es suyo? Granuja, granuja. Nuestro hombre pierde la calma. El dueño del rastro inicia una pelea con él y va a romperle la cabeza para que deje de molestarlo por el puerco. Cortamos a una toma del cerdo, nuestra proverbial toma del cerdo mirando por la reja a nuestro tipo. Sabemos que es nuestro cerdo porque trae el pañuelo que obtuvo en el golpe la oportunidad de oro, Hein. Enseguida tenemos una toma del dueño del rastro que se da la vuelta y se retira, y una toma de nuestro tipo por el camino con el cerdo. Acercamiento. Nuestro hombre se detiene, voltea. Otro ángulo. El puerco está viendo hacia atrás. Nos quedamos con esto. El granjero empieza a llevar al cerdo en la dirección en que mira. Corte a nuestra proverbial toma del cerdo mirando algo. Toma del granjero pagándole dinero al dueño del rastro. De vuelta a la toma del cerdo, otra vez el dueño del rastro tomando el dinero, el dueño del rastro pasando con todo cuidado junto al cerdo, nuestro cerdo mirando a través de las rejas. Toma desde su punto de vista. El dueño del rastro entra a un corral en que se halla un solo cerdo y empieza a sacarlo de ahí. Ahora, secuencia final. Nuestro granjero por el camino con 2 cerdos. Toma de la granja. La esposa sale a la puerta. Toma desde su punto de vista. Nuestro granjero trayendo a casa los 2 cerdos. Toma de la puerta del corral. La puerta es abierta y los 2 animales entran. Toma del granjero mirándolos. Toma de los 2 cerdos besándose. Disolvencia A. Toma de la cerda amamantando a sus muchos cochinitos. Toma de nuestro cerdo con el pañuelo en el cuello y con la niñita montada en su lomo. Toma de nuestro granjero mirando la escena. ¡Qué cerdo! Esa es quizá la película.
Él solucionó su problema, no se deshizo del cerdo, se deshizo del peligro. Ahora pueden volver a revisar la lista de tomas y preguntar, ¿he dejado algo afuera? Como se han dedicado concienzuda, honesta y gentilmente a la historia, han creado un certificado de depósito, si se puede decir así, en su subconsciente, al que pueden acudir en busca de respuestas simples a la pregunta, ¿dónde colocaré la cámara? Cuestiones así también podrán resolverlas con la ayuda de su lista de objetivos. Un hombre trata de librarse de un peligro, un hombre toma una solución fácil para un problema difícil. Un hombre trata de aprovechar una oportunidad de oro. Un hombre llega al final de una larga travesía. Un hombre trata de recobrar una posesión. Un hombre recompensa una buena acción. Esa es la historia que el director debe contar, la historia interior de la perseverancia de un héroe en un mundo difícil. Cualquiera que tenga un brownie puede tomar una foto de un cerdo.